Bienvenidos a su programa Verdaderos Colores. Mi nombre es Juan Vargas y estamos aquí en una nueva edición de nuestro programa semanal que pasa por radiocr.net. Y debo disculparme con Eddie, nuestro compañero y bueno, el colaborador en el programa de la estación de radio, de que hemos mencionado mal la estación. En realidad es radiocr.net, radiocr.net. Y nos encuentra en el Facebook de ellos. Además, puede también buscar nuestros programas en Verdaderos Colores en YouTube. Cuando usted va a YouTube y busca las páginas o las suscripciones, busca Verdaderos Colores. Agradeceríamos mucho si usted puede darnos si así lo desea, un like y hacernos sentir deseo de continuar también, porque esto es parte de la motivación del programa, saber que estamos llegando a varias personas. Lo mismo que en este momento, a través de la transmisión, si nos pueden dar un like, si nos pueden dejar un comentario, lo vamos a agradecer mucho, porque ese comentario, ese like o cualquier pregunta que usted pueda tener, nos va a ayudar para seguir mejorando el programa. En fin, agradecemos mucho a nuestra audiencia y de nuevo, como digo, estamos aquí en Verdaderos Colores. El tema que estamos tocando en general es la introspección, pero hoy vamos a ver un tema bien, diríamos, bien interesante dentro de todo, porque qué no es interesante en la Torá, pero es lo que hemos denominado la crítica evolución de la familia de Adán. La semana pasada, en nuestro programa anterior, estuvimos hablando de Adán y Eva y estuvimos hablando de la dinámica que hubo antes de que ellos comieran del árbol de la ciencia, el bien y el mal. Por cierto, recomendaría que usted escuche este programa, ya que tienen unas cosas que tal vez usted no ha oído anteriormente. Y una vez más, enfatizamos de que el interés es que crezcamos en el conocimiento, y estamos yendo a las fuentes originales para tratar de tener la mejor claridad de lo que realmente pasó y no lo que a veces se especula y se cree religiosamente. Es importante que no solamente nosotros leamos las escrituras, pero que las estudiemos. Y hacemos una alta recomendación de que trate de buscar una Biblia, no una traducción de la Biblia, sino una Biblia que tenga realmente el texto hebreo. Tal vez es cierto que no puedan leerlo o que no saben entenderlo, pero poco a poco podemos ir encontrando cosas muy importantes y empezamos a estudiarlo adecuadamente. Y hay versiones en hebreo y en español muy buenas que deberíamos buscar. eh, pero ante todo, es importante de que no busquemos tantas revisiones. Ya lo hemos dicho aquí, muchas de las Biblias que están al alcance de las personas son simplemente traducciones. Se hicieron traducciones al inglés y al español de una versión griega que era otra traducción, una traducción griega del texto hebreo llamada la Septuaginta. Así que cuando llegamos a tomar la Biblia, a veces lo que llegamos a tomar es la traducción de la traducción de la traducción. Y por eso hay muchos términos que se pierden, muchos conceptos que se pierden. Ha existido la idea de modernizar el lenguaje de la Torah, lo cual no es correcto, porque tiene un lenguaje original y ese lenguaje que debemos guardar para entender el valor de las letras y la palabra. Cada letra del alefet, del alfabeto hebreo, tiene una significancia increíble, tiene una energía especial, salió de la boca del Eterno. El Eterno creó todo por la palabra de su boca y lo que él habló fue hebreo, ya que eso finalmente fue lo que Moshe enseñó y los hebreos empezaron a practicar desde los tiempos de Adán. Así que podemos entrar ahorita en un tema de la escritura, pero no vamos a hablar de eso, ese no es el tema de hoy, pero sí recomendamos buscar una traducción más cercana al hebreo. El griego es un idioma secundario. El griego no es el idioma en que se escribió la Biblia. La Biblia se escribió, lo que llamamos la Biblia hebrea, fue escrita en hebreo y en arameo. El griego no aparece sino hasta después y por eso es que se hace una
traducción llamada la Septuaginta, y de ahí muchas versiones han tomado una traducción, hicieron, como digo, la traducción de la Septuaginta del griego, del hebreo al griego, y del griego ya al español y el inglés, y por eso vienen tantas confusiones con ciertos términos, ciertas palabras, ciertos títulos también que involucran a Dios y que hacen perder el sentido de todo. Y por eso recomiendo este programa que tuvimos anteriormente para que puedan ver cómo puede afectar realmente leer del texto original a leer simplemente una versión común y corriente. Hoy vamos a ver algo muy parecido y es continuando con la vida de la familia de Adán. Sabemos que, y vamos a ubicarnos en ese momento, porque de ahí es donde vamos a partir hoy, que vinieron dos hijos a la vida de Caín, de Adán, perdón, y de Eva. Uno fue Abel y el otro fue Caín. Y ya hemos también explorado la historia de cómo Caín mata a Abel, porque Abel agradó a Dios en el sacrificio que le hizo, no así Caín, que hizo un sacrificio despectivo y no fue agradable ante Dios y su acción fue simplemente asesinar a su hermano. A partir de ahí empieza un drama muy serio, porque ya había existido un drama entre Adán y Eva y tal vez en algún momento vamos a poder estudiar esto, porque hay que estudiarlo más allá de la Biblia, estudiarlo con los Midrashim. ¿Qué son los Midrashim? Los hemos explicado. Midrashim son lo que se ha llamado también, o podemos añadirlo a la Torah oral y al Talmud, que explican textos muy profundos que a la hora que lo leemos, pues leemos solamente por encima, pero los verdaderos detalles fueron explicados a Moisés. Y tenemos que poner claro de que Moisés no solamente recibió 10 mandamientos, como lo he dicho, 10 palabras, sino que recibió la Torá, recibió la instrucción oral de la Torá escrita, que más tarde se va a escribir, porque todavía no se había escrito la Torá. La Torá escrita no va a terminar hasta que encontramos el libro de Devarim, lo que se va a llamar la Torá canónica. Sin embargo, la Torá oral involucra todo lo que ocurrió antes, en medio y después de todo esto. Y aquí es donde estos textos se vienen a explicar más ampliamente. ¿Qué significó la muerte de Caín? ¿Quién era Caín y quién era Abel? Y luego finalmente pues vemos por qué Caín mató a Abel. Y bien, Caín decide matar a Abel, Dios habla con él y le hace ver el mal que había hecho de matar a su hermano y hay una consecuencia sobre eso. Más adelante Caín va a ser asesinado también, o lo van a matar. Y llegamos a un punto de un periodo, y eso es importante porque el Midrashim sí lo explica claramente, que entre la última vida de Caín y lo que se refiere a Adán y Eva, después de que Caín mató a Abel y como consecuencia también de lo que lo que había sucedido en el Edén, Adán decide tomar un periodo de un ayuno, nos dice el Midrashim. Midrashim explica de que, Midrash explica de que en este tiempo Adán decide separarse de su esposa y Adán toma un ayuno que es de aproximadamente 130 años. Por 130 años Adán y Eva se separan. Se separaron por varias razones. Adán decide separarse, número uno, por los eventos que ocurrieron en el jardín del Edén. Y número dos, también el asunto con Caín. Así que una vez que Abel es asesinado y Caín huye, quedan las hijas de Adán, porque Adán tuvo hijas y tuvo hijos y ahí estuvieron. Pero Adán decide tomar un tiempo alejado de su esposa y entonces decide alejarse por un periodo de 130 años. Por 130 años se alejó de él.
Y fue con el deseo de no tener relaciones con Javá, no tener más relaciones con Eva, y por ese tiempo Adán se alejó. Sin embargo, después de los 130 años, hay un interés de su misma familia de que Adán vuelva y regrese con Eva. Y es así como ya en el capítulo 4, versículo 25, mucho después incluso de la muerte de Caín, que dice que conoció Adán otra vez a su mujer y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Shet o Set, como se traduce en el español, porque pensó, Elohim me ha concedido otro descendiente en lugar de Abel, a quien asesinó Caín. Es claro, varias cosas aquí que tenemos que entender. La razón de Adán de alejarse es porque había visto que el propósito que Hashem había tenido para él se había distorsionado. Y por eso hablamos de una crítica evolución de la familia de Adán, porque con la muerte de Caín es algo muy trágico. Un hermano mata a otro y esto no es siempre fácil de digerir, pero entendemos que fue un debate entre la parte negativa y la parte positiva. Adán tuvo que ver la negatividad en su máxima expresión y podríamos decir la maldad en la máxima expresión de un hijo matando a otro hijo. Aquello hace que Adán reaccione y tome un tiempo para hacer lo que se llama teshuvah, hacer corrección. Este es un término que ustedes nos van a oír y ya lo han oído repitiéndolo una y otra vez. Teshuvah no simplemente significa arrepentimiento, no fue que Adán simplemente se arrepintió por lo que pasó, sino que hace un acto de alejamiento, hace un acto de introspección y se aleja 130 años de la vida normal para tratar de encontrar una nueva comunicación con el Eterno. Él sabía que él era el enlace entre Dios y la tierra. Así había sido designado. Él era el designado del eterno Dios para que fuera su enlace en la tierra. Y con el asesinato de Abel, Caín es simplemente un fugitivo, tiene que escapar y finalmente lo asesinan. Y el propósito queda como detenido. Ahora, es claro que nosotros sabemos que todos los eventos que están en la Torá están claramente administrados por Dios. No creemos que hay una casualidad, no creemos que hay simplemente una mala suerte, no creemos que hay fuerzas negativas superiores a la de Dios. Sabemos que hay fuerzas negativas, pero nada es superior a Dios. De hecho, confesamos constantemente, Eino milvado, no hay nada fuera de Él. Solamente Él existe. Todo lo demás es producto de lo que Él permita que exista o de lo que Él permita que se dé, como sucedió con Caín y Abel. Pero la reacción de Caín fue una reacción interna de Caín. No hubo ningún tipo de cosa. Podríamos decir, bueno, por el pecado. Bueno, ya hemos dicho que la palabra pecado no aparece en la Torah. La palabra pecado, como lo entendemos nosotros, no aparece en la Torah. En la Torah aparece la palabra fallar. En la Torah encontramos otros términos como faltar a algo, pero no esta palabra pecado, menos pecado original, como una cosa que se iba a impregnar del hombre, porque la gente piensa que ellos es por causa del pecado que actúan mal. No, desde el principio Adán tuvo que tomar decisiones porque él fue creado con una inclinación al bien y una inclinación al mal. Y sus hijos son la prueba de ello. Abel se inclina por el lado correcto y Caín se inclina por el lado incorrecto. Y no hay otra figura, ni otro ser, ni nada, porque ni aún el concepto de la serpiente en el Edén, que ya lo hemos explicado, que la serpiente fue un ángel que Dios envió, estaba todo preparado. Este ángel se llama a su nombre Atzazel y lo que hace es venir y provocar a Eva a que rompa el pacto con Dios y otras cosas más que ocurrieron en el Edén.
Pero al final la serpiente no es más que una serpiente. Hashem dice, te arrastrarás y comerás polvo de la tierra. Y de ahí el ángel que estaba ahí cumplió su labor y regresa, porque los ángeles cumplen funciones y regresan, sea para una función para bien o una función que tiene que hacer para provocar algo. Es parte todo de lo que Dios hace, porque el hombre no puede ignorar el bien y el mal. El hombre tiene que ser consciente del bien y del mal y tiene que conocer ambos para tomar una decisión. Aquí nuevamente encontramos que Dios lo que está buscando es que los hombres tomen una buena decisión. Caín tomó una mala decisión y hay una mala consecuencia. Y Abel hizo una buena decisión y tuvo una buena consecuencia a pesar de que le significó que lo mataran. Ahora Adán está tratando de restaurar el camino, restaurar la relación y hace una teshuvá, hace una corrección de 130 años. No un día, 2 días, se alejó 130 años. Y es hasta después de eso que por medio de la intervención de la familia y la muerte de Caín, él decide volver a tener relación y volvió, dice, a conocer otra vez a su mujer. Y ella le dio un hijo y su nombre fue Set. El nombre Set significa, en sí se entiende como sustituto. Eh, y es porque él viene a sustituir a Abel, aunque realmente tenemos que tener claro, en la Biblia no hay sustitutos de nadie. Dios tiene un propósito, la persona cumple un propósito. Por ejemplo, Abel cumplió su propósito. Cierto que fue asesinado y cierto que le fue negado mucho de su destino, como pueden haber muchas personas, pero al fin y al cabo la vida y la muerte están en las manos del Eterno y a veces las vidas tienen que ser sacrificadas. En este caso, la vida de Abel fue sacrificada uh, por causa del asesinato de su hermano. O sea, fue un cegarle la vida. Y ahora Dios decide restaurar y dice que entonces Elohim le permite a Adán, porque Adán dice, Elohim me ha concedido otro descendiente en lugar de Abel. Aquí aparece el nombre divino Elohim. Quiero que pongamos atención porque hemos venido insistiendo en que entendamos cuando la Torá, la Biblia habla de Elohim, cuando la Torá, la Biblia habla de las 4 letras, el nombre de las 4 letras, Yud Hei Vav Hei, que traducimos como Hashem o Adonai, eh, porque es un nombre muy sagrado, es el nombre más sagrado de Dios y no lo mencionamos. Elohim, por otro lado, ya lo hemos explicado, Elohim es traído en la creación, es parte de la creación y no es que es menos nombre, pero es un nombre más general. De hecho, hemos dicho que Elohim es un nombre plural. El nombre es Elohá o El, que sería el singular. Al hablar de Elohim, hablamos de la corte celestial. Cuando se involucra Elohim, se involucra toda la corte celestial y ahí entra en la parte de esto la justicia y la rectitud. Literalmente Elohim significa jueces. Quiere decir que al momento en que encontramos a Dios apareciendo como Elohim, aparece en el lugar de juzgar, de determinar algo recto, algo justo. Y por eso ese nombre va a aparecer. Ahora, aquí aparece en relación a Abel, y dice, perdón, en relación a Set, y dice, vuelvo a leer el versículo, dice, y conoció Adán otra vez a su mujer y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Adán pensó, Elohim me ha concedido otro descendiente en lugar de Abel. Al usar la palabra otro descendiente, muchos traducen sustituto, pero es otro. Este no es el mismo. Abel y Set son diferentes. Y Dios dice, este es otro, Adán dice, Dios me concedió otro descendiente en lugar de Abel, a quien se enseñó Caín. Ahí hacemos una pausa porque vamos a entrar ahorita en algo muy importante. Pero al hablar del personaje de Set y relacionado con Elohim, es que ya Elohim había hecho justicia. A Caín pidió no ser asesinado. Caín pidió que Dios no lo juzgara. Sin embargo, sí hubo una maldición sobre Caín
y el veredicto cayó de parte de Dios sobre él. El Midrash nos habla de, con los sabios, varias opiniones de qué pudo haber sido la maldición de Caín. Los jajamín o sabios de la Torá, junto con en lo que encontramos en el Midrash, nos dice que una opción fue que él se convirtió leproso. Esto reprimiría a la gente a tocarlo, como él pidió, ponme una señal y que nadie me toque. Y esto reprimiría a la gente a tocarlo por la enfermedad, como dice Midrash, porque le significaría que él ya había recibido un castigo de parte de Hashem, porque se consideraba el, el se consideraba la lepra como una corrección. Y ya al tener él la lepra, lo que está diciendo es Hashem le está corrigiendo el camino y no es necesario matarlo. Nos dice aquí también Midrash que Hashem le dio a Caín un perro guardián. Ese perro le avisaría cada vez que estuviera cerca de un peligro. Ese fue otro concepto de señal. El tercer concepto que discuten los ancianos y discute el Midrash es que un cuerno creció sobre la frente de Caín para ayudarlo a defenderse de sus posibles atacantes. Y finalmente dice que la otra opción o la última explicación es que Hashem grabó una letra de su nombre divino sobre la frente de Caín para protegerlo. Si bien él con las palabras que dijo, mi pecado es demasiado grave para soportarlo, Caín había expresado remordimiento, su teshuvá fue solamente a medias. O sea, aun cuando Caín llega a entender lo que había hecho y aun cuando llega a comprender en algún nivel que había asesinado a su hermano y que ahora sabía que iba a ser juzgado por Dios, lo cual fue, y Hashem le dijo, yo te prometo que por ahora no te matarán, esperaré 7 generaciones para vengar la muerte de Jebel. Hubo que esperar 7 generaciones que vamos a medir cada generación 40 años, 280 años, y por 280 años preservó la vida de Caín, que luego va a ser asesinado, pero como nos dice el Midrash, en realidad Caín no hizo teshuvá, su vuelta al Eterno, su regreso no fue correcto. Él hizo las cosas como todo. Había una mediocridad en su forma de vivir, una mediocridad en el sacrificio y también una mediocridad en que él se volvió y dijo, bueno, sí, me siento mal, pero no hubo un profundo arrepentimiento. Y lo que sucedió fue que el eterno Dios dice, a pesar de ello, Hashem tuvo en cuenta que hubo un medio arrepentimiento y aunque la tierra aún temblaba, dice literalmente bajo sus pies, fue eximido del castigo de caminar errante y pudo asentarse al final en un lugar. Tan pronto como Caín escuchó que se le eximió de la mitad de su castigo, se regocijó, abandonó a Shem con ligereza, una vez más, y sin ningún interés de seguir haciendo teshuvá. Entonces, aquí vemos que Caín representa algo que nosotros lo vamos a denominar el concepto nada más de tener una religión o una creencia que convenga. Abel había visto las cosas como una forma simple. Yo le voy a dar un sacrificio. Sí, hay que dar un sacrificio. Yo le voy a dar un sacrificio. No convenció a Dios, mata a Abel. Dios lo va a juzgar. Hace un medio arrepentimiento. Y tan pronto como Dios lo exime de que no va a tener que ir errante, sino que le va a permitir poderse asentar en la tierra y que le va a perdonar la vida por 7 generaciones, entonces él se aleja de Dios. Eso es más lo que nosotros llamamos remordimiento, más que completo arrepentimiento. Aunque la palabra arrepentimiento no es solamente llorar y decir perdóname, ya me arrepentí, ya pedí perdón. Vamos a ver que la teshuvá en la Torá, el término teshuvá, que es el volver a Dios, o lo que diríamos como arrepentimiento, pero está corta la palabra, es regresar de donde yo venía. Abel, Caín perdió su rumbo, perdió el contacto de donde él venía. Adán de alguna manera sintió también lo mismo, perdió que al darse cuenta de lo que pasó en el Edén y al ver lo que pasa entre sus 2 hijos, él se siente desconectado totalmente.
y esa es la palabra correcta. Nosotros o estamos conectados con la fuente divina o no estamos conectados. Y cuando digo conectados, no estamos hablando de pasar todo el día rezando, cantando. Mucha gente confunde esto. Conectado significa que la misma Torah está puesta en el corazón del hombre y el hombre teme a Adonai, teme al eterno Dios, pero no por el castigo, sino por ese temor reverente. Ese temor reverente lo tuvo Adán. Adán fue un sadik en su momento. Y Abel es una parte de la generación de Adán que si hubiera florecido, habría florecido la esperanza. Pero Caín mata a Abel. En otras palabras, el mal aparentemente triunfa sobre el bien. Y esa es una pregunta que nosotros hacemos mucho en la vida. ¿Cuántas veces el mal está triunfando sobre el bien? ¿O cuántas veces el mal parece que está prevaleciendo sobre el bien? Y todo entra en las explicaciones de la gente y las explicaciones que pueden dar científicos. Y terminamos en una discusión de qué es bueno, qué es malo. Y hemos mencionado de que en sí la Torah no está tan interesada en probar qué es bueno ni qué es malo, porque la Torah claramente lo expresa y lo dice, sino más bien la Torah lo que nos lleva es a que el hombre pueda sacar su propia conclusión, que él pueda hacer un estudio, que él pueda meterse a estudiar el consejo divino, que no simplemente son un libro religioso que nos dice no hagas o hagas, sino que es toda la expresión divina. La creación vino de la boca de Dios. Y la creación, antes de que viniera la creación, estuvo la sabiduría. Y la sabiduría es la Torá. En el libro de Proverbios, escrito por el rey Salomón, Shlomo Amelech, dice en el libro de Proverbios, nos dice, hablando de la sabiduría, hablando de la Torá que estaba desde el principio, y dice, eh, hijo mío, no se aparten esas cosas de tus ojos, guarda la prudencia y el discernimiento. Ahora, eso era ¿dónde? Reservado en la Torá. Y luego nos dice, ya Adonai, dice en el capítulo 8, verso 22, hablando de la sabiduría, Jochma, la palabra Jochma, y la palabra Jochma tiene que ver con la instrucción divina, la sabiduría divina. En otras palabras, la Torá no simplemente es un libro, no es el Pentateuco, sino que la Torá es la Jochma escrita y revelada de Elohim, lo que podemos entender de él, que al final viene a ser lo que podamos entender, porque Jochma, sabiduría, es algo muy elevado. Después hay otra palabra que es la palabra Binah, que la palabra Binah nos va a decir el concepto que empezamos a entender para llevarnos al Da'at que es la comprensión. O sea, el hombre tiene que pasar de la sabiduría a aplicar la sabiduría para finalmente entenderla. Y se define en tres palabras hebreas: Jochma, Binah, Da'at. Jochma, sabiduría; Da'at es conocimiento; y Da'at, entendimiento. Entonces, para que el hombre pueda comprender, si vamos a ponerlo así, a Dios y lo que Dios quiere, tiene que pasar por un proceso muy elevado de estudio. Hay mucha gente que ha menospreciado porque han hablado que las cosas espirituales no tienen nada que ver. Y hay gente que ha tomado textos que yo vi muchas veces como la letra mata, pero el espíritu da vida. La Torah no puede matarte. La Torah no es letra. La Torah salió de la boca de Hashem. Es su palabra viva. Es mucha ignorancia decir que la letra te va a matar, refiriéndose a la Torah. Cuando la Torah es la sabiduría de Dios, y por eso aquí el rey Shlomo, Salomón, dice, ya Adonai me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras.
eternamente estaba establecida ya en el principio, antes de los orígenes de la tierra, antes de los abismos. Yo estaba ahí. Si tú tomas el capítulo 8 del libro de Proverbios, leerás mucho de, cada vez que leas la palabra sabiduría es Jochma. Y Jochma es el primer nivel del árbol de la vida. Porque cuando estudiamos que hay un árbol de la vida, el árbol de la vida tiene un fruto y el árbol de la vida se compone de unos mundos. El primer mundo del árbol de la vida es Jochma. Todo vino de la sabiduría de Dios. Aquí lo dice. Antes de que existiera la tierra, antes de que existiera todo, estaba Jochma. Ahora, sabiduría es muy amplia. Es muy difícil para nuestra mente humana captar la sabiduría divina. Son muy altos los pensamientos del eterno Dios, como lo dice el profeta Isaías, como son altos los cielos de la tierra. Así son mis pensamientos y mis caminos, de tus pensamientos y tus caminos. Entonces, hay una claridad. No es tan fácil llegar a la elevación de la sabiduría de Dios. Entonces, cuando el hombre pretende explicar cosas de la sabiduría de Dios, tenemos que tener cuidado porque no es tan fácil. Ha tomado años, ha tomado sabios, ha tomado revelación, ha tomado el nivel de la profecía que trae la Torá para poder escribir libros y explicar muchas cosas como las que estoy explicando ahora, que no se pueden simplemente leer arriba de la letra, y menos si lo que está leyendo es una versión de una versión de una versión. Entonces, lo que mostró Caín fue una forma humana de religión. Y ahí van a ser los conceptos del hombre, de cómo el hombre llega a hacerse el centro del universo a sí mismo. Y vamos a ver en qué manera esto va a traer una decadencia terrible. Este programa tiene mucha información que tal vez sería bueno verlo una y otra vez. E incluso si usted tiene preguntas, le agradecería, no nos haga saber. Tenemos un número de WhatsApp abajo que lo pueden ver en el ticker. Ahí pueden ver el número 71723678, que es nuestro número de WhatsApp. No recibo llamadas por razones de que a veces estoy en trabajo, a veces estoy en labores, pero sí puedo recibir sus mensajes. Identifíquese, haga la pregunta o haga su participación y con mucho gusto me encantaría poder leer algo de sus consejos. Pero volvamos al libro de Bereshit, volvamos al libro de Génesis. Dice entonces que Elohim, dice, bueno, ya diciendo, Adán me concedió un descendiente. Ese descendiente era Set. Set va a representar la reparación. La reparación, Dios va a reparar al mundo y siempre nos enseña que todo tiene que tener una reparación. La reparación con la muerte de Caín, que era una reparación porque Caín tuvo que reparar su daño. Dios lo pudo haber perdonado, pero recordemos que cuando hablamos de perdón, no estamos hablando simplemente de que ya se acabó. El concepto torático de que yo pido perdón a Dios es real. Él perdona mis pecados, los envía al fondo de la mar. Nunca más me acordaré de ellos, dicen los profetas. Pero las consecuencias que ese pecado trajo tienen que ser reparados. Ya lo hemos explicado en algunas maneras, como un ladrón puede llegar y ser agarrado en el momento y decir, bueno, ya cuando lo agarraron y lo detuvieron, yo me arrepiento. Bueno, el primer paso que tiene que dar es entregar el dinero. La mayoría de los ladrones no entregan el dinero. Entonces me arrepiento y pido perdón. Y la policía dice, muy bien, vamos a creer que está arrepentido, pero el juez dice son 15 años de cárcel o 20 años de cárcel. Entonces, ¿por qué pensamos nosotros que un arrepentimiento simplemente puede cambiar las cosas de la noche a la mañana? No las cambia de la noche a la mañana. No hay acto que pueda cambiar eso. Dios es un perdonador inmediato. Algo que quiero hacer muy claro y que está en la misma Biblia, en tu Biblia y en todas las Biblias, es que Dios tiene 13 atributos de misericordia.
No allá adelante, no, aquí mismo en la Torá empieza a hablar de esos 13 atributos. Cuando él se reveló a Moisés, Moisés se metió detrás de una piedra y le dijo a Hashem, yo voy a hacer pasar delante de ti toda mi dignidad. Y dice que Moisés tiene que esconderse detrás de una piedra por causa de que la presencia de Dios iba a pasar delante de él, porque él dijo, yo quiero que tu presencia vaya con nosotros. Y cuando esa presencia pasa y Moisés está escondido detrás de esa roca, se proclama los 13 atributos divinos de la misericordia. Adonai, Adonai, juez misericordioso, justo, grande en misericordia, lento para la ira, que perdona lo, las generaciones. Entonces, ya mismo en la Torá, la gracia y la misericordia están presentes. Ahora, si bien Adonai dice, el eterno Dios dice, yo soy lento para la ira, grande en misericordia, que perdono, que paso por alto, que doblemente dice su nombre, porque 2 veces lo menciona como señal de misericordia, una misericordia más amplia y más clara en todos los sentidos. Sin embargo, al final de esto no exime la corrección. La corrección está abrazada de la misericordia de Dios. Para nosotros hablar de amor es muy lindo. Dios es amor, sí, Dios es amor. Muy bien. El lado derecho de Dios, si lo podemos decir así, es bondad, es Gesed, todo Gesed, bondad, misericordia, amor. Pero tiene el otro lado, en ese mismo árbol de la vida, bajando en el árbol de la vida, que aparece la Geburá. Todo esto lo explica el libro sagrado del Zohar. Y tanto Dios es bondad, pero también es rectitud. En el libro Los Salmos, David dice, se besaron la justicia y la misericordia. O sea, se unieron. El perfecto juicio de Dios es cuando la misericordia se une con la justicia. Ahora, misericordia, Dios perdona. Dios no te va a volver a traer en cuenta ese pecado, pero la justicia demanda que yo tengo que responder. Hay una consecuencia de lo que yo hice. Mis actos no pueden ir simplemente. Yo no puedo ir por la vida robando, matando y pido perdón y vuelvo a robar y vuelvo a matar y pido perdón y vuelvo a robar y vuelvo a matar y pido perdón y se me vuelve a perdonar, pero he hecho daño. Caín hizo un daño que tenía que ser reparado y lo tuvo que reparar en una forma muy dolorosa porque su arrepentimiento, su teshuvá no fue correcta. Lo mismo va a ocurrir con Adán. Adán entiende y él se aleja, pero Adán sí hace una teshuvá muy profunda. 130 años se aleja para que Dios haga algo con él al punto de cuando regresa puede tener un hijo que va a continuar la ruta que él quería, la ruta del temor a Dios. Y Set es esa persona. Sin embargo, y aquí vamos a ir a algo muy importante, si bien Set viene a ser el que Adán llama el sustituto de Abel, ya el daño estaba hecho. El daño del Edén estaba hecho, el daño de Adán y Javá, de Adán y Eva, el daño de Caín. Y ahora Set, a pesar de que Set es sustituto, pero Set viene a ser simplemente base. Su nombre viene a darnos un tópico de base. De aquí puede salir algo. Y va a salir algo. Pero hay algo muy increíble aquí que habla el versículo 26 inmediatamente seguido a eso. Y dice que Set también le nació un hijo. Ya hablamos de Set que creció, se casó y tiene un hijo y lo llama Enos. Enos, su nombre, o Enosh, significa un hombre
de menor nivel. Hombre de menor nivel. Aquí entra, los nombres siempre tienen un tremendo significado en la Torah y por eso los nombres no son nada más como ponerle fulano, fulano, no. Los nombres tienen significados profundos. Cuando Set tiene a Enosh, Enosh es un hombre de menor nivel, porque ya la generación de Adán se había empezado a degradar. El primer hombre, Adán, era un justo, era vestido de luz, sabio, inteligente, lleno de temor de Dios, todo. Adán mantiene esa condición porque Hashem va a honrar a Adán de que fue un hombre que se arrepintió y que fue un hombre que a pesar de que hizo lo que hizo, 130 años hizo su teshuvah y Dios dice, ok, pagaste el precio y pagaste y Dios lo perdona y lo redime. Lo redime. Porque si Adán merecía morir, Dios le concede vida. Si el merecimiento de Adán era la muerte, Adán hace lo correcto y en lugar de muerte tiene vida. No así Caín, que quiso huir y más bien su medio arrepentimiento finalmente le cuesta su propia vida. Pero en este pasaje dice que entonces le nació un hijo y llamó su nombre Enosh. Y Enosh, decimos, es un hombre de menor nivel. Al traer un hombre de menor nivel, algo ocurre. Mire cómo lo dice la Torá, como lo escribe la Torá. Discúlpeme, aquí se cayó una de mis notas. Y dice, estamos en el capítulo 4, 26, es el último versículo del capítulo 4, en el libro de Génesis, libro de Bereshit. Y entonces dice, y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enosh. Entonces, y ya he dicho qué importancia hay que ponerle a las palabras, porque todas las palabras en la Torah tienen valor. No están ahí nada más para llenar una parte gramática. Cuando nace Enosh, entonces algo ocurre. Los nacimientos es el concepto divino de cómo renovar la humanidad. Cada niño que nace en este mundo nos da la esperanza de que la humanidad se va a renovar y se va a renovar para bien. Y de hecho, cualquiera de esos niños que nazca será Mashiach, será el Mesías. De ahí vinieron hombres excelentes. Cada hombre que ha nacido, nosotros no sabemos qué hemos traído a la tierra. Hemos traído un doctor, una doctora, un médico, un filósofo, un científico. Pero cada niño que nace en la tierra es esperanza de renovar lo que estuvo mal. Dios nos da una oportunidad de dar un fruto. Porque como árboles damos fruto. Los hijos no son una carga, ni son una decisión de nosotros. Claro que podemos tomar la decisión de no tener hijos, pero a menos de que hayan razones médicas muy poderosas, el hombre no tiene ese derecho. ¿Por qué? Porque es como un árbol que decide no dar más fruto. ¿Qué sería de nosotros, como está ocurriendo, que en un momento dado los árboles dejen de dar fruto porque dicen, ya me cansé de dar fruto? Yo voy a hacer un árbol nada más, si alguien quiere mi sombra que venga, pero ya yo no voy a dar más manzanas, no voy a dar más naranjas o cualquier producto de la tierra, ya no voy a dar más. No, confiamos que en cada fruto hay semillas. Y así lo dice el libro de Bereshit. Fruto que dé semilla. O sea, fruto, nosotros somos el fruto y tenemos la semilla. Todo hombre que trae Dios a la vida, toda mujer, es un don que tiene fruto para dar semilla. El hombre es el canal
divino por donde va a pasar la vida de Dios, que es esa gota de semen que para muchos es un juego, una burla, pero resulta que la Torah es aceite divino, es el don de Dios de poner esa gota, una gota de semen que va a ser puesto en el vientre de la mujer, en su parte interna, y la mujer va a abrazarla, la va a recibir y va a convertirse en vida. Y por 9 meses, 8 meses, la vida se desarrolla sin que nosotros hagamos nada. No hay nada que tenemos que hacer. 9 meses la criatura está ahí, lo único que hace la mujer es alimentarla, cuidar. Su vientre crece porque el niño está creciendo. Y durante ese tiempo, la cobertura divina, la Shekinah divina está sobre la mujer. La mujer está en un estado de bendición alto, está en un estado elevadísimo. Cada mujer embarazada se eleva espiritualmente increíblemente porque trae la luz que Dios dio. Por eso se llama da la luz, porque en el momento en que nace, da luz. ¿Qué da? Luz. Cada niño, cada mujer que nace en este mundo debería de traer luz. Hay un Caín y hay un Abel, pero hubo un Abel. Eso no nos exime. No es aquello de yo no voy a tener hijos a este mundo para sufrir. Alguien te dio a ti a luz. Para algo estás en este mundo. No estamos en este mundo solamente para vivir o subsistir, sino para cumplir un propósito. Ahora, mientras estamos en el cumplimiento del propósito, bueno, podemos fallar, podemos cometer errores, pero de nuevo, aquí entra el ciclo de volver a Hashem, que hayan reparaciones, volver a Dios, reparaciones, y continuar, y continuar, y continuar, y al final de la batalla llegar al punto de decir, dejé algo en esta vida. Ahora, nace Enosh, y el nombre de él es un hombre de menor nivel. ¿Y qué es lo que ocurre? Dice, entonces se empezó, dice la escritura, a invocar. Eso no es una buena traducción. La palabra que está aquí es la palabra invocar es la palabra ujal, ejol. La palabra que aparece es la palabra profanar. Ujar, perdón, ujal. La palabra ujal es profanar. Muchos de aquí se empezó a invocar el nombre de Adonai, del nombre de las 4 letras. Y, bueno, cuando Enosh vino, la gente empezó a adorar a Dios. No, eso no es lo que dice ahí. Todo lo contrario. Cuando nace Enosh, se empezó a profanar el nombre divino. Noten que aquí ya no dice Elohim. Si usted tiene una versión de la Biblia hebrea, no le dice Señor, Dios, ni Jehová, ni Ave, sino que le pone las 4 letras que no pueden ser pronunciadas. Es la palabra, en el latín en el español usamos la YHVH, pero en el hebreo es Yud Hei Vav Hei, el nombre divino que no tiene vocales para pronunciar. Entonces, cuando nació Enosh, entonces, dice la Biblia, se empezó a profanar el nombre divino. Vemos que muy a pesar de que Set había venido a ser el sustituto de Abel, ya la decadencia estaba en un proceso. Y vamos a ver que esa decadencia y ese alzar va a tener que llegar a un punto.
Porque en Adán tenemos el punto más alto del hombre. Pero unas generaciones adelante de Adán nos va a llevar al diluvio. O sea, la decadencia aumentó y aumentó. Hubieron hombres rectos, hubieron hombres temerosos en ese tiempo, sí. Se nos habla de muchos hombres que temieron a Dios. Incluso uno que fue raptado por Dios, llevado por Dios. Pero hasta Noé, esta generación, lo único que hizo fue profanar el nombre divino. ¿Y cómo lo profanaron? Empezaron a usar el nombre divino para cosas negativas y llamaron a todo, una piedra, el sol, la luna. Y es así como el capítulo 5 nos dice, este es el libro de generaciones de Adán. El día que Elohim creó al hombre e hizo a imagen de Elohim, macho y hembra los creó y los bendijo. Y el día que fueron creados llamó el nombre de ellos, Adán, porque era un solo ser que luego fue separado, pero no había cosa de hombre y mujer, sino que era un solo ser que se llamaba Adán. Dios toma una parte de Adán y separa y hace a la mujer. Y había vivido Adán 130 años, que fueron los años de esos fueron los años porque aquí empieza, ¿por qué dice 130 años? Porque a Adán no le cuentan los años en el jardín, que era eterno. Adán empieza a contar sus años cuando sale del jardín. Y por eso 130 años después tiene a un hijo. Y dice cuando engendró a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Él plantó una semilla de su imagen y semejanza. Eso nos dice a nosotros que nos da esperanza. Porque dice que Adán engendró a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set, dando a entender que aún así la humanidad ya tenía esperanza. Muchos años adelante, Dios se encontraría con el hombre que volvería a unir a Adán con la perfecta conexión con Dios. Y fue Abraham. Pero eso está muy adelante. El amigo de Dios. Pero antes de que apareciera Abraham vino, antes de que apareciera Noé, dice que entonces estuvo Set. Y aun cuando había habido una mala semilla, Adán no tuvo temor de decir, después del arrepentimiento, voy a volver a engendrar. Y déjeme decirle que si bien su hijo marcó, no culpa del hijo, pero ya Enosh era una degradación de Set. Set era la imagen y la semejanza de Adán. Pero ya ahora Enosh va a ser la imagen de Set. Ya se va diluyendo la divinidad, la luz en el hombre. Y el hombre empieza a convertirse en esta concepción de bien y mal. Que algunos días se va a inclinar al bien, otros días se va a inclinar al mal. Y sin embargo, en Set estaba la oportunidad de que viniera una generación que continuaría el camino divino. Y de hecho, hubo en el linaje de Set, está Enoc. Enoc apareció muy, muy adelante, pero Enoc dice, Enoc anduvo con Elohim, con el Elohim. Anduvo con él.
Eso es una descripción elevadísima, voladísima. No podemos hablar de eso hoy. Estamos para terminar. Pero sí hubo semilla de esperanza. Y aunque podemos hablar mucho de una generación negativa que pudo haber nacido, también la introspección y el arrepentimiento y la vuelta que dio Adán le dio esperanza a la humanidad. Dios no acabaría con el hombre. Seguiría esperando. Porque si algo tiene el eterno Dios en la humanidad es confianza. Tiene confianza en ti y en mí. De que algún día vamos a buscar más lo bueno que lo malo. Y nos vamos a inclinar más al bien que al mal. Mis queridos oyentes televidentes, esto es Verdaderos Colores. Mi nombre es Juan Vargas y los espero la próxima semana.